Bien, pues vamos a leer un texto que está, porque vamos a hacer referencia a él después. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 son unos versículos muy interesantes, ¿no? Y hay un predicador muy famoso de hace muchos años en Estados Unidos, que fue uno de los primeros que empezó a hacer programas de televisión, donde grababa los estudios en el culto, ¿no? Suyo, y se retransmitía en muchos sitios, ¿no? Y él le llama a este pasaje, le llama el trauma de la santidad, dice, la titula, el trauma de la santidad. Y dice el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo a Adonai, al Señor, o sea, el Adonai es el Altísimo, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, algunos dicen que es señal de reverencia. Con 2 cubrían sus pies, dicen que es señal de modestia. Y con 2 volaban, señal de obediencia. Y el uno al otro le decía, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No estará, está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo. Una vez pensemos, una vez él ha tenido esta visión de Dios, de la santidad de Dios, Dios le dice que vaya al pueblo y le diga, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y me respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en la tierra, en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Esta es una de las primeras veces que se anuncia el juicio de Dios sobre Israel, en el siglo VIII antes de Cristo, que es donde está ubicado el libro de Isaías, el famoso siglo VIII, no sé si habéis oído, pero famoso en teología, el siglo VIII antes de Cristo. Y Dios aquí anuncia que va a haber juicio. Y es curioso porque cuando Dios anuncia que va a haber un juicio, primero se muestra la santidad de Dios y después se anuncia el juicio. Que es lo que dijimos el otro día, ¿no? La santidad de Dios. La santidad de Dios es su ser, es su esencia, es su naturaleza. Y por tanto Él no puede obrar de otra manera sino en base a su santidad. Y cuando Él tiene que enviar este juicio, el contexto es un Dios santo, un Dios apartado, un Dios distinto, un Dios trascendente, un Dios soberano, un Dios que su santidad la usa o es la base de todos sus demás atributos. Así que cuando Él tiene que anunciar esto, si os fijáis, no hay ningún problema por parte de Isaías. Isaías no dice, oh Señor, ¿por qué vas a hacer esto? No lo pregunta.
El pueblo en muchos momentos tampoco se lo preguntaba. Aun cuando vemos aquí un pueblo muchas veces rebelde y contumaz y cabezón, pero muchas veces cuando Dios actuaba y disciplinaba al pueblo, ¿cómo reaccionaba el pueblo? ¿Recordáis algún momento? ¿Cómo reaccionaba el pueblo cuando Dios los disciplinaba? ¿Recordáis? En primera instancia se venían a su sitio. Claro, exactamente, decía, hemos pecado. Eso es. A ellos decían, hemos pecado. Aunque luego después la vivencia, el día a día, ¿no? Pero lo que provocaba en ellos era, Señor, nosotros, la culpa es nuestra. Señor, no, como diciendo, pues ¿qué ibas a hacer, no? Bien. No voy a hacer un resumen del otro día, pero el otro día hablábamos de eso, ¿no? De la esencia de la naturaleza. Hablábamos de que la santidad de Dios es el atributo, digamos, un poco la corona de todos sus atributos. Todos sus demás atributos están basados en su santidad. Si no decíamos, ¿no?, que su ira y su justicia y su amor y todo esto, sin la santidad, pues sería otra cosa distinta, ¿no? Pero Él puede ejercer todos sus atributos de una manera transparente, de una manera pura. ¿Por qué? Porque es un Dios puro y transparente y trascendente. Y Él trasciende mucho más allá de todo, ¿no? Aun cuando el mundo peca, aun cuando el ser humano cae, aun cuando Satanás ha caído y ha pecado y los ángeles, eso no ha afectado a Dios para nada. No le ha afectado, porque Él Él trasciende su creación, va más allá de... Y eso es muy importante en cuanto a Dios, porque la santidad marca eso precisamente, que Dios es un ser distinto a nosotros. Es curioso que yo lo entiendo, ¿no? Hoy, en las últimas décadas, en la iglesia cristiana, en la iglesia del Señor, pues se ha hecho un poco un esfuerzo por, no sé, ¿no? Pues como por acercar a Dios, ¿no? Como que... Bueno, Dios es alguien más cercano, más aquí con nosotros, y es nuestro amigo, tú lo puedes sentir su abrazo y el cariño de Dios, y que Él... Está bien todo eso, ¿no? Pero que eso no sea a costa de sacrificar la imagen correcta de Dios. Y por eso también estamos haciendo este estudio de los atributos, ¿no? Porque los atributos lo que nos marcan es quién es Dios. Y Dios está muy por encima de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiemos que Dios, por ejemplo, todo lo puede, eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿no? No somos nosotros el que lo podemos todo, es Dios el que lo puede todo. Y cuando pensamos en que Dios es poderoso o todopoderoso, solo pensamos que es que Dios lo puede hacer lo que yo le pida. Pero vamos a ver, por ejemplo, que aún ese atributo de todopoderoso, eso nos trasciende a nosotros. Y nosotros jamás podremos entender en qué consiste que Dios es todopoderoso. Y por ejemplo, vimos un ejemplo cuando al final en Apocalipsis vemos que hay un montón de gente allí que ha sido asesinada y ha sido perseguida por causa de Cristo, ¿no? Y en la tierra están preocupados. ¿Lo recordáis? En el cielo no hay preocupación ninguna. Y en el cielo están diciendo, Señor, tus caminos son justos, tú eres el Todopoderoso y tus caminos son perfectos. Entonces esto es lo que la santidad también tiene que ver. Bien. Pensemos un momento en la santidad moral, porque esta santidad de la que hablamos el otro día, eso Dios no lo puede compartir con nosotros. O sea, es una parte del atributo de la santidad de Dios intransferible, que se llama, o incomunicable, se le llama de las dos maneras, ¿no? Intransferible o incomunicable. O sea, Dios no puede compartir con nosotros su santidad, tal y como es. Porque nosotros no somos así, y menos en un mundo como el que vivimos, ¿no? Pero hay una santidad moral en Dios, o por lo menos se revela en la Escritura una santidad moral. Por ejemplo, vamos a ver la definición. ¿Qué es santidad moral? Es aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas. Es decir, la Biblia se esfuerza por decirnos que la santidad de Dios es
que Él rechaza, aborrece el pecado. Y claro, eso en sí no tendría por qué estar, porque ¿cómo que Dios aborrece? No, porque Dios no puede ser influido por el pecado, no puede ser influido por el mal, no puede ser tentado. Pero Dios en la Escritura se ve como un Dios que aborrece el pecado y que Él no puede ser influido por el pecado para que a la hora de a nosotros transmitirnos y exigirnos santidad en nuestras vidas. O sea, Dios no tiene que decirse a sí mismo, uy, tengo que rechazar el pecado, a ver si... No. ¿Qué hace la Escritura? Decirnos, ok, este es Dios, y Dios es un Dios que aborrece el mal. Por tanto, vosotros, que sois hijos e hijas de Dios, es vuestra responsabilidad hacer lo mismo. ¿Me explico con esto? ¿Sí? Dios es santo con una santidad que no conoce grados y no se puede impartir a sus criaturas. O sea, la santidad de Dios, nosotros no podemos ser santos como Dios es santo. Es imposible eso, porque eso pertenece a Él exclusivamente. Y ahora vamos a ver unos textos después. Pero hay una santidad relativa, que se llama en teología, que comparte con ángeles, con los seres redimidos, como una forma de prepararlo para el cielo. O sea, para nosotros hoy, ¿qué es la santidad? Para nosotros, ¿qué es la santidad moral? ¿Por qué Dios exige de nosotros hoy que vivamos en santidad? Pues evidentemente para prepararnos para lo que en un futuro viene. ¿La vida para qué es? Pues para prepararnos para el cielo. Para ser, si no, nos hubiese llevado en cuanto nos hemos convertido. Pero la vida al final, ¿qué es? Pues una preparación, ¿no? Una obra del Espíritu Santo, como yo pongo aquí. Dios comparte esa santidad, es decir, se imparte a sus hijos por medio de la conversión, nueva naturaleza y el Espíritu Santo. Eso es lo que llamamos, en teología se le llama la santidad posicional. Es decir, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, hemos sido, según el Nuevo Testamento, santificados. La santidad de Dios se nos imputó a nosotros, la santidad de Jesús, en este caso, su justicia se nos imputó, se nos dio, se cargó a nuestra cuenta. Y ahora, a través del Espíritu Santo, una de las funciones que tiene es santificarnos. Y ahora, yo, en base a que Dios, tengo un Dios que es santo, que es distinto de todos los demás dioses, ¿cómo tengo que ser yo? Pues distinto de las demás personas. Cuando el Dios viene con Israel en Éxodo 19 y trae la ley, le dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, entonces ¿qué? Me seréis un pueblo de gente santa, un pueblo de real sacerdocio. Y eso lo repite Pedro en una de sus cartas también, su primera carta. Bien. Así que la santidad moral, ¿qué es? Pues es para nosotros, ¿qué es? Lo que nosotros le llamamos en términos coloquiales, digamos, la santidad. La santidad progresiva. O sea, hay dos tipos de santidad. La santidad posicional, que se llama cuando yo me convierto al Señor, adquiero esa santidad, esa nueva naturaleza, pero ahora yo tengo que vivir cada día hasta que tenga que morirme. Y desde el día que conozco al Señor hasta el día que me toque vivir, hay algo que se llama la santidad progresiva. O sea, mi entrega al Señor, mi obediencia, mi compromiso, etcétera, ¿no? Es una santidad progresiva, ¿no? ¿Por qué se le llama progresiva? Hombre, porque se supone que desde que conozco al Señor voy, ¿qué? Pues voy avanzando, ¿no? Voy progresando, no puede ser una santidad desprogresiva o regresiva, no. Se supone que tiene que ser una santidad progresiva. Mirad. Por ejemplo, Él le habló primero a Israel y después a la iglesia diciendo, seréis santos porque yo soy santo. No les dijo, sed tan santos como yo lo soy. Porque eso habría sido exigir de nosotros una santidad absoluta, que solo le pertenece a Él. Es decir, cuando, por ejemplo, 1 Pedro dice, explica claramente qué piensa Dios
al pedirnos ser santos? Porque dice, como aquel que es santo. Es decir, de la misma manera en la que Dios es santo, el cómo ahí es una comparación. Como Dios es santo, vosotros también tenéis que ser santos. No que yo tenga que ser santo como Él. Pues me estaría pidiendo... Dios no sería realista. Dios no me puede pedir que yo sea santo como Él es santo. ¿Por qué? Porque es imposible, básicamente. Ahora, lo que dice es, como yo soy santo, vosotros también tenéis que ser santo. Y Pedro especifica, nos dice qué es ser santo para Dios ahí en el texto. Dice, nos dice que tiene que ver con nosotros en toda vuestra manera de vivir. Tiene un Dios es santo, ¡pum! Ahora dice, como yo soy santo o porque yo soy santo, vosotros pues también tenéis que ser. O cuando Jesús habló, ¿no?, de que nosotros éramos hijos de nuestro Padre y de que las obras de nuestro Padre teníamos que reflejar también, para que vean a Dios, dice, ¿no?, Jesús. Así que esa es la santidad moral. Dios se expresa un ser moral, faltaría más, ¿no? Pero para expresarnos a nosotros también, que ese atributo, de alguna manera, Dios lo ha comunicado con nosotros a través de la conversión. Por ejemplo, antes de conocer al Señor, ¿a ti te importaba la santidad? Nada. Pues nada, ¿no? A no ser que, no sé, por ejemplo, Loida pues se convirtió con 7 meses, posiblemente, no, 7... Loida pues se convirtió con 7 años, creo, ¿no? O 5 años. Pues claro, en fin, ella está, bueno, Aurori seguro también, ¿no? O David, o no sé, porque estamos hablando de gente que, o Irra también. Ya naciste con... Pero no nos importaba nada. Ahora, cuando nos convertimos empezamos a tener ese sentimiento, ¿no? Oye, pues yo no puedo hacer esto, ¿no? No debo hacer esto. Y empiezo a leer la Biblia y digo, pues, ¿qué pasa aquí, no? O sea, que yo no puedo hacer esto ahora, ni esto, ni esto, ni esto. Pero, o sea, es ese, ¿no? Es eso quien es el Espíritu Santo. Es la nueva naturaleza que ahora tengo. Es, digamos, por decirlo de alguna manera que lo podamos entender, es un poco un reflejo de la santidad de Dios que llega a nosotros, ¿no? Un poco un reflejo de la santidad. Pero, por ejemplo, mirar su manifestación. ¿Dónde Dios revela la santidad? Por ejemplo, la reveló en la ley moral, implantada en el corazón del hombre, en la conciencia, y en la Biblia también, ¿no? Pero la ley moral, las personas saben que hacen mal, aunque quieran seguir haciéndolo, pero saben que hacen mal. O sea, una persona que mata, una persona que viola, una persona que roba, sabe que está haciendo mal. Otra cosa es que tú te importe, pues, poco y menos hacerlo. Pero tú sabes que estás haciendo mal. ¿Quién se lo dijo, no? Si tú vas a una tribu ahí perdida donde no llega ni el viento, donde nadie le ha hablado de Dios, ni de Jesús, ni de la Biblia, ni de nada, te vas a encontrar con lo mismo. Con que hay un sentimiento de, pues, esa ética o esa moralidad en la persona. Y uno por medio de una tribu perdida, si roba una gallina a otro, sabe lo que está haciendo. Y sabe que se expone a que, pues, si lo pillan, pues le hagan algo, ¿no? Depende de qué tribu vivas y cómo se manifieste. La ley moral. Pero además también hoy tenemos la ley moral en la Biblia, de una manera ya específica. Pues esto es un manual de ética, un manual de moralidad. Al final, la Biblia es eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no se dedica a decir otra serie de cosas que a nosotros nos parecería interesantes, ¿no? Pues a explicarnos la creación y cómo Dios hizo la materia y cómo Dios hizo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, porque este es un libro moral. Es un libro que revela un ser distinto, moral, y que tiene un propósito para el ser humano distinto. Por ejemplo, ¿dónde se reveló también? En la ley, para el antiguo, en cuanto a Israel, la Torá, lo que se conoce la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, en el cual Dios revela su santidad y lo que espera de su pueblo.
Ahí Dios se revela como un Dios también santo, ¿no? Ahora vamos a ver unos textos. Pero al mismo tiempo esa ley era dada para un pueblo para que la obedeciera. Es como cuando llegas al Antiguo Testamento te encuentras como que es una especie de constitución, ahora que estamos hablando tanto de la Constitución española, ¿no? Pues esto es una constitución, donde Dios toma un pueblo que no es pueblo ni es nada. Cuando Dios toma a Israel de Egipto, eran unas familias que habían crecido mucho, las toma y las lleva y le da una ley y se encuentra con ellos, y a partir de ahí dice: yo voy a ser vuestro Dios, vuestro rey, y ahora, o vuestro gobernante, o como le querráis llamar, y ahora aquí está la ley mía. Y Dios es, a partir de ahí, una nación. Ahí es cuando Israel nace como nación. ¿Cuándo nace como nación Israel? Cuando recibe la ley de Dios. Y Dios le da una tierra para que estén allí. Entonces, y al mismo tiempo, pues la ley especificaba un montón de cosas distintas. Hay muchos textos extrabíblicos que podíamos ver donde hay registros de cómo naciones contemporáneas a Israel y todo eso, pues les sorprendían muchas de las leyes que ellos vivían. Una manera distinta totalmente de vivir. Distinta. ¿Qué pasó con Israel? Pues Israel, lamentablemente, llegaron a Canaán, por ejemplo, donde había otros múltiples dioses, y al final pues acabaron haciendo lo mismo que ellos. También se nos revela la santidad de Dios en símbolos y tipos. Por ejemplo, nación santa, tierra santa, ciudad santa, sacerdocio santo, lugar santo. Y todos estos símbolos, estos tipos tienen que ver siempre con Dios, con el pueblo de Dios, o con la tierra que Dios le dio al pueblo, o con la ciudad santa, que es la ciudad de Jerusalén, donde el Dios santo iba a habitar allí. Todo esto tiene que ver, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos, de nuevo, siguieran entendiendo qué era la santidad y qué estaba pidiendo Dios de ellos. Bueno, la más alta revelación de la santidad de Dios está en Jesucristo. Está en Jesucristo. El santo y justo, como dice Hechos capítulo 3, versículo 14. La santidad, la mayor revelación de la santidad de Dios es Cristo. Cristo. Y ahí es algo que incluso Pablo dice que a la gente la llega a hacer tropezar. Pablo lo dice en Corintios, que la gente cuando escucha el Evangelio y cuando escucha lo que pasó, tropiezan. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, es algo totalmente distinto. ¿Qué eran los dioses hasta ese momento? Yo te exijo y ahora tú haces y tú haces y tú haces. Y no te vayas a pasar un pelo porque entonces te va a partir un rayo, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Llega un momento en que Dios, por amor a su pueblo y por amor a la humanidad, envía a su Hijo a morir. Y el que muere ya no es el hombre, sino es Él. Es Dios. Y eso que les voló la cabeza a todo el mundo, ¿no? Claro, lógico. Les voló la cabeza porque no podían entenderlo. Y dice, esto para muchos decían, es un escándalo. Es un escándalo. Y la piedra que desecharon los edificadores, dice Pedro, Dios es la principal piedra del ángulo. Así que la mayor manifestación de la santidad de Dios es Jesús. Si lo miras bien y miras la cruz, Él es distinto a todo el mundo. En cuanto a su amor hacia la gente, en cuanto a todo, ¿no? Lo acaban de arrestar, le acaban de dar una paliza, le acaban de juzgar injustamente, lo tienen allí, lo han machacado vivo, lo están apedreando aún desde allí, insultándole, escupiéndole. Imagínate, ¿no? Todo eso. Su madre está allí delante, toda la escena que los evangelios narran. ¿Y qué hace Jesús? Él es distinto. Y dice, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una forma distinta de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Él no puede obrar conforme a los impulsos o a los sentimientos o a todo esto. No. Él es santo y actúa, por tanto, como un Dios santo. Y en la Iglesia también se revela la santidad. La santidad se revela en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y el cuerpo de Cristo también tiene que ser
o tenemos que ser, santos. Ahora vamos a hablar un momento de esto. Pero quiero hablar un momento de lo que, en cuanto al texto que leímos de Isaías 6, lo que algunos también llaman como la ardiente santidad de Dios. La ardiente santidad de Dios. El versículo 6 nos decía que había encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y no vemos la indiferencia que vemos hoy. Hay un sentido de la presencia y las criaturas se protegen. Esto lo dice Hodge, es un teólogo, dice que es lo que ves unos seres que están acostumbrados, digamos, a estar en la presencia de Dios y aún así, cuando la santidad de Dios se manifiesta, pues tienen que cubrirse ante esa ardiente santidad. Y dice él, pues hoy no vemos, o lo que vemos hoy es más bien indiferencia. Cuando entramos en la presencia de Dios, ¿no? O sea, ¿qué sentimos cuando entramos en la presencia de Dios? Cuando estamos orando un domingo por la mañana, ¿no? Cuando estamos adorando al Señor, ¿no? ¿Qué sentimiento hay en nosotros? Indiferencia, bueno, es que he tenido una mala semana, es que no sé qué. Mirad, si no fuera por la paciencia de Dios, nosotros no viviríamos. Jeremías lo dice en Lamentaciones, ¿no? Por las misericordias de Dios, ¿qué? No hemos sido consumidos. Por las misericordias de Dios. Si entramos a la presencia del Dios Santo, ¿nos vamos a casa sin ser incomodados? Cada domingo cuando venimos, lo pongo el domingo por decir un momento, ¿no? Entramos en la presencia de Dios y celebramos la Santa Cena. ¿Cómo salimos? ¿Salimos incomodados de aquí, incómodos? En el sentido de que nos hemos encontrado con el Señor y nos ha sacudido. Su luz ha brillado en nuestras vidas de manera que porque mirar este texto. Hoy vemos al Dios que es muy santo mío, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Cada domingo cuando venimos aquí a adorar al Señor, ¿cómo nos sentimos? ¿Pensamos esto? Muy limpio de ojos eres, Señor, para ver el mal. Y hay en nosotros este sentimiento que hay en ellos, en los serafines, e incluso en Isaías, ¡ay de mí! Pero esto no es temor, esto no es miedo, esto es reverencia de verdad. Esto sí es reverencia de verdad. No es temor ni miedo, sino es reverencia. ¡Ay de mí! Pero eso ¿a qué lo llevó a Isaías? A la obediencia. Cuando Dios habla, dice, aquí estoy, envíame a mí. Si eso es así, nuestra respuesta debería ser la misma, ¿no? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, que soy un hombre de labios inmundo. Y eso es lo que hará diferencia en nuestra vida. No otras cosas, no otras actividades, no nada que tenga que ver con cosas que hacemos, sino con lo que somos realmente. Con eso es con lo que tiene que ver. Mirad, Dios tiene que ser lo que es el santo, inaccesible, santísimo. Dios tiene que seguir siendo eso para nosotros. Pero también yo pensaba, ¿no? Y yo quiero que sea y siga siendo el santo. Es un deseo que tenemos que tener nosotros, ¿no? No solamente que Dios es santo, sí, pero también tiene que ser mi deseo, ¿no? Que Dios siga siendo así. Que Dios siga siendo distinto a mí. Que Dios siga teniendo otros pensamientos y otra voluntad y otra manera de ver las cosas que la mía. Que Dios siga trascendiéndome a mí y mis planes y mis cosas. Dios es el ombligo del mundo, no soy yo. Muchas veces matizamos las cosas
y decimos, bueno, tranquilo, no te conviertas en un fanático. O Dios comprende nuestra carne. Él sabe que somos polvo. Mira, si dijéramos esto de manera sincera, sería estupendo, ¿no? Pero no lo decimos de manera sincera. Lo decimos porque estamos justificando algo en nosotros. Isaías, cuando entra en la presencia de Dios, no matiza nada. Dice, ¡ay de mí! Cuando se encuentra frente a la santidad de Dios, ¡ay de mí! No matiza, no dice, bueno, Señor, tú sabes que yo, fulanito, o el diablo que me tentó, o aquello, o esto que no soy capaz de no sé qué, o bueno, ahí estoy. No dice nada de esto Isaías, ¿no? Como digo, no usemos esto, yo soy el primero en usarlo, pero no lo usemos como una excusa o como una licencia para. Cuando digamos, Dios comprende nuestra carne, pensemos qué decimos. Cuando decimos Dios comprende nuestra carne, sí la comprende, pero ¿cuál es la exigencia de Él? ¿Nuestra carne para qué es? ¿Dale a tu cuerpo alegría, Macarena? No, ¿verdad? Ese versículo no está en la Biblia. No, ¿me explico? ¿Me estoy explicando con lo que digo? Espero que sí. ¿Cómo matizar muy limpio eres de ojos para ver el mal? O sea, ¿cómo podemos matizar esto? Imposible matizarlo, no hay matizaciones. No las hay. No las hay. Y nunca tiene que ser una excusa de que no seamos capaces de hacer algo, una excusa para hacerlo. Es igual que, por ejemplo, cuando vemos, ¿no? 1 Corintios, que Pablo reconoce que hay cristianos carnales, ¿no? Pablo en 1 Corintios reconoce que hay cristianos carnales. Bien. ¿Y para qué usamos nosotros ese versículo? Bueno, yo sé que tú no, pero otros, ¿para qué usan otros ese versículo? Cuando dice, por ejemplo, para el de enfrente, pero también para decir, bueno, ves, Pablo reconoce que hay, como que Pablo está justificando que haya, Pablo no está justificando nada, no está justificando. Mirad, Dios no se complace en el pecado que yo cometo, pero sí se complace de su propia bondad, volviéndolo hacia un fin distinto al que pretendía yo. Eso sí. O sea, Dios no puede deleitarse en lo que yo hago. ¿En qué se deleita Dios? En su bondad, en su misericordia. Y Él lo hace no para que yo lo vuelva a repetir o para que yo me justifique, sino para, a través de ese acto, hacer algo que Él pretendía y no lo que yo pretendía. Cuando yo he cometido un pecado y voy a Dios y experimento la bondad de Dios, ¿para qué Dios manifiesta su bondad y su misericordia en mi vida? ¿Para que yo la próxima vez lo vuelva a hacer? Pregunto. No, sino para que yo reaccione, ¿no? Y me levante y diga, oye, pues sí, mira, yo he estado así, pero no voy a estar así. Bueno, Søren Dietrich Bonhoeffer es un autor holandés, creo que es, si no me equivoco, o alemán o holandés, pero de por ahí es. Y él escribió, él lo persiguieron los nazis por defender al pueblo judío y tiene varios libros. Yo he hecho referencia a veces a alguno de él. Y uno de ellos es un comentario acerca de, básicamente, el Sermón del Monte, pero él comenta muchas más cosas. Y el libro se titula El precio de la gracia. El precio de la gracia. Ya solo el título es interesante, ¿no? Y él en la introducción dice por qué le puso ese título, ¿no? Y él dice que le puso ese título al ver cómo el pueblo cristiano desvirtúa la gracia de Dios, poniéndola por los suelos y abaratándola. Y él dice, me propongo hablar de la gracia, no de la gracia barata, dice él, sino de la gracia cara, tan cara que le costó a Dios. ¿Qué le costó a Dios la gracia? La vida de su Hijo. No podemos vivir una gracia barata.
El amor a la santidad no existe sin el odio a todo lo que es contrario a ella. No existe. Yo no puedo amar la santidad y el pecado al mismo tiempo. Uno de los dos estoy fallando. O le estoy fallando al pecado o le estoy fallando a la santidad, pero las dos cosas no caben. Las dos cosas no caben. Y por ejemplo, si ya dejando el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tantas instrucciones, ¿no? Tantos mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro, no participes de esto, haz lo otro, ¿por qué tanto, no? Por eso, porque Dios no solamente quiere que nosotros amemos la santidad, sino que odiemos lo contrario a ella. Por eso hay tantos mandamientos en forma negativa en el Nuevo Testamento. Y yo lo he explicado. Muchos de los mandamientos en forma negativa en el Nuevo Testamento están una negación más un imperativo. Y en griego, una negación más, por ejemplo, no mintáis los unos a los otros, ¿no? Cuando dice Pablo, no mintáis los unos a los otros, eso es una negación, no, más un imperativo, un verbo en imperativo. Y eso en griego es una cláusula que significa dejar de hacerlo. No que no lo hagáis, sino dejar de hacerlo. Esa es la idea. Cuando dice, no mintáis los unos a los otros, realmente, literalmente, originalmente, digamos así, en su sentido más puro es dejad de mentir los unos a otros. Claro. Dios no es tonto, ¿no? Dios no es tonto y Dios sabe lo que hay con nosotros. Así que por eso veis, ¿no? La santidad moral. Un Dios santo, distinto, pero que está exigiendo también de nosotros. Así que ahora, en los casi 20 minutos que me quedan, me gustaría compartir esto, ¿no? Es algo que, esto lo he sacado de un libro que se llama El conocimiento del Dios santo. Es un libro de A.W. Tozer y me gustó, así que lo voy a compartir con vosotros, porque él al final del libro habla esto, ¿no? Razones por las cuales el creyente debe de ser santo. Él dice, ¿no? La primera es, primero, a causa de lo que Dios es. Yo, Jehová, soy santo. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser santo? A causa de lo que Dios es. Dios es santo en todas sus acciones. Todo lo que hace es santo. Y esa es la norma. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Cuando hablamos de la santidad, ¿no? Porque yo soy santo, o como yo soy santo, también sed vosotros santos. La norma es Él. No soy yo, ni tú. Es decir, si yo, a la hora de vivir en santidad, me comparo con los demás, hombre, yo por lo menos no hago lo que fulanito hace. Hombre, por lo menos yo estoy más comprometido que menganita. Hombre, yo por lo menos vengo a la iglesia, no sé quién ni viene. Oye, yo por lo menos no hago nada raro en mi vida, más o menos, y no vea lo que hace. O sea, si me comparo con alguien, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a encontrar a alguien peor que yo, siempre. Hombre, también voy a encontrar a alguien mejor. Pero habitualmente cuando nos comparamos con alguien, ¿con quién nos comparamos? Con el peor. Nos comparamos con el peor, no con el mejor, ¿no? Bien, pues esa no es la norma. Yo no me puedo comparar con nadie. Tengo que, el listón es el Señor, no es otra persona. Dios no puede actuar sino como Él es. No puede realizar acción injusta del mismo modo que el sol no puede oscurecer. No, es imposible. Dice el Salmo 141, Jehová es justo, es Jehová en todos sus caminos. Así que lo primero es, ¿por qué tengo que ser santo yo? Pues a causa de lo que Dios es. Dios es santo. Y yo también tengo que serlo. Con la diferencia de lo que significa la santidad para Dios y lo que significa para mí la santidad. Una manera de entender la santidad fácil, la mía, la que yo tengo que tener, es, yo diría, un sinónimo, ¿no? Porque a veces, bueno, es que santidad, ¿quién llega, no? Claro, porque estamos pensando que la santidad es la de Dios a la que tenemos que llegar. Claro que no llegamos nadie, claro. Pero, ¿cuál sería un sinónimo de santidad para nosotros? Obediencia.
obediencia, porque la santidad es algo práctico. En Dios es lo que Él no hace y lo que Él hace. Por tanto, en nosotros la santidad tiene que ser lo mismo también, basándonos en lo que no hacemos y en lo que hacemos. Segundo, también tenemos que ser santos a causa de lo que Él ha hecho. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Está hablando de santidad y les dice al pueblo de Dios, no, bueno, vosotros tenéis que ser santos por lo que yo he hecho por vosotros. Porque yo soy Jehová, ese Dios santo, y yo os hago subir de la tierra. ¿Para qué? Pues para que vosotros seáis santos. Es decir, ¿para qué Dios quita al pueblo de Israel de Egipto? Pregunto. ¿Para qué? Eso fue después de Jesús. ¿Para que sean igual que antes? No. O sea, los quita de ahí. ¿Para qué? Esto es lo que está diciendo aquí, ¿no? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. O sea, no os he quitado de Egipto para que viváis como igual que antes. De hecho, en algún libro por ejemplo, en Números y en Éxodo se enfatiza cómo el pueblo está yendo camino hacia la tierra prometida que Dios le había dado para vivir de otra manera y están recordando Egipto todavía. Y cómo se le puede nublar la vista a las personas, ¿no? Recordando que estaban bajo una dictadura allí. En Egipto estaban bajo una dictadura. ¿Y qué le dicen a Moisés? No, bueno, vamos a sacar las urnas, vamos a votar y vamos a votar otra vez al faraón. Más o menos, ¿no? Por decirlo, porque era una nación, ¿no? Querían volver a lo mismo. Se les nubla la vista. Mirad, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le servimos porque Él nos ha servido primero. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Caminamos en sus caminos debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Claro. Eso se llama en la Biblia gratitud. ¿Por qué yo camino con Él? Por lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo no voy a caminar con Él con lo que ha hecho por mí? Sería lo más tonto del mundo, ¿no? Teniendo un Dios como el que tengo y haciendo lo que Dios hizo por mí, pues ¿qué me toca? Pues evidentemente, ¿no? Tercero, a causa de lo que Él manda. A causa de lo que Él manda. Levítico 19:2. Santos seréis porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, seréis santos porque yo os lo digo. Punto. Porque yo os lo digo. O sea, tenemos que ser santos porque Él lo manda. Porque es una orden de Dios para nosotros. No es una opción ser santos, ni ser obedientes. Por eso yo os decía lo del Nuevo Testamento, del carnales y todo lo que a veces intentamos, yo entiendo que intentar justificar de alguna forma o lo que sea nuestras luchas, ¿no? Y nuestras miserias. No, fuera eso, volvemos eso. Él lo manda. Punto. Como dice un escritor que escribe para jóvenes, dice, hacer lo que Dios dice es la cosa más inteligente, hablando a los jóvenes, no dice él en un libro, hablando a los jóvenes les dice, si hacéis lo que Dios os dice, es lo más inteligente que hay. Pero hacer lo que Dios no dice es lo más estúpido que hay en este mundo. Y eso es verdad, al final. Él lo pide y la obediencia es igual a la vida de santidad. Cuarto, a causa de su relación con nosotros. Yo tengo que ser santo a causa de la relación que Él tiene con nosotros. Él conmigo. Dice, santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea, si yo me relaciono con vosotros, vosotros ¿cómo tenéis que ser? Santos. Porque yo no me puedo relacionar con otro tipo de personas. Él no tiene relación con las tinieblas, con el pecado. Él aborrece todo eso. El Antiguo Testamento, ¿no? Proverbios dice que hay cosas que Dios aborrece, 7 cosas.
Y ahí las ves, pum, 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 pum. O cuando dice que Dios está enfadado todos los días con el impío, con el malo. Claro, porque lo que dijimos antes, un Dios santo no puede estar comulgando contemporizando, pasando, no puede, porque si no, ya no sería Dios. Hay 10, esto lo veremos en su momento, no sé si este año, o sea, no sé si este curso 23-24 o el 24-25, pero bueno, si Dios quiere, claro, evidentemente, eso por delante. Hay 10 distintos aspectos en lo que Dios se revela, en cuanto a lo que Dios se revela en su relación con nosotros, ¿no? Son los nombres. Jehová Jireh significa que Él provee para nosotros. Jehová Ropeca, depende cómo lo leamos, Jehová sana. Jehová Nisi, que nos habilita para conquistar. Jehová Shalom, para calmarnos o para darnos paz, estabilidad en la vida. Jehová Sebaot, el que nos dirige. Jehová Roí, que nos cuida. Bueno, esto no es exactamente lo que significa, sino la explicación, ¿vale? Jehová el Elyon, que es el que nos levanta. Tzidkenu, es el que nos cubre. Shammah, es el que está con nosotros. Y Makadashem, el que nos santifica. Es decir, en sus nombres, muchas veces Dios lo que está diciendo es qué tipo de relación tiene Él con nosotros. ¿Qué tipo de relación tiene Él con nosotros? Se expresa muchas veces en los nombres de Dios. Y esa es una razón por la que yo tengo que ser santo también, por la relación que Él tiene con nosotros. Quinto, bueno, tenemos que ser santos porque Él nos ha escogido. Él nos ha escogido. Dice Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, ¿y qué? Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es decir, Él nos ha escogido para esto, precisamente. No hay otro motivo. ¿Por qué nos ha escogido? ¿Para salvarnos del infierno? Sí, pero hay mucho más que eso. Somos escogidos en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Si lees Efesios 1, hasta 3 veces en los primeros versículos se repite que Él nos escoge y lo que hace para la alabanza de su gloria. Lo dice 3 veces Pablo. Dios no solamente nos ha escogido para librarnos nos ha escogido para mucho más. Y la vida aquí, que es la santidad aquí, que es una preparación de lo que seremos un día, nuestra meta no solamente tiene que ser en esta vida desde que hemos conocido al Señor, que un día me voy a morir y voy a ir al cielo. Entonces no he entendido las cosas. Mi vida aquí tiene que ser una vida de santidad, de compromiso, de obediencia a Él, una vida distinta. Claro. Pues somos raros. Raritos, como decía el otro. Claro que somos raritos. Cualquiera que te vea y tú empieces a hablar con la persona y cuáles son tus ideas y tus metas en la vida y tus principios y tu moralidad, pues lo primero que te van a tener es este tío está mal de la cabeza, ¿no? O es un rarito. Si la gente no nos ve raros y no nos ve distintos, pues algo anda mal ya. Cuando digo raros, o sea, distintos, no digo que vamos a ser súper, mega, extra, hiper espirituales y santos, ¿no? Pero se supone que hay algo, ¿no?, en nosotros distinto. Bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿no?, que ir a un, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo simplemente, ¿no?, para que cuando nosotros llegamos a Quintanar, fuimos a vivir en un edificio y ahí al final vivía una chica que era hija de una señora que iba a la iglesia antes y había dejado de venir, y esta chiquilla pues había más o menos, ¿no?, había estado en la iglesia y ya desde adolescente había dejado la iglesia y ahora ya estaba una chica casada ya con hijos. Y un día la madre de esta señora le dijo, oye, ella empezó a venir a la iglesia, esta señora, y le dijo a su hija, mira, ven a la iglesia y tal, porque resulta que han venido unos pastores nuevos a la ciudad, al pueblo y tal, no sé qué. Y le dice esta señora, dice, nosotros vivíamos en el tercero, ella vivía en el primero, ¿no? Y dice, vive ahí en el primero, en tu edificio. Y entonces ella le dijo, una pareja que tienen 2 niños y tal, sí.
Y ella, esta chica, le dijo a su madre, le dijo, yo lo sabía. ¿Verdad? Más o menos, ¿no? Como que dijo, esta gente son raros. Ya sabía yo que algo así tenía. Y es así, ¿no? Esa es nuestra labor, ¿no? Y luego que el Señor nos dé oportunidad, ¿no?, de testificar a las personas. Sexto, rápidamente. Bueno, me debéis 20 minutos de las otras 2 o 3 veces, no, pero acabo ya. Sexto, a causa de nuestra relación con Él. Dijimos a causa de su relación con nosotros, pero también tenemos que ser santos a causa de nuestra relación con Él. Por ejemplo, en cuanto a los sacerdotes, dice, santos, los sacerdotes, serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Nuestra actitud hacia Él debe ser la misma, ¿no?, que Él hacia nosotros. Él se declara como un Dios santo para nosotros, nosotros tenemos que declararnos personas santas hacia Él. Aarón y sus hijos tenían que ser santos porque eran sacerdotes. Estaban al servicio de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos lo que en la Reforma se denominó como el sacerdocio universal. Hasta la Reforma, sacerdotes, ¿quiénes eran? Pues los curas. Los curas eran sacerdotes, los demás no eran nada. Pero cuando los reformadores empiezan a estudiar la Biblia y el Nuevo Testamento, empiezan a hablar del sacerdocio universal del creyente. En el sentido de que cada creyente hoy que tenía el Señor era un sacerdote. Nosotros somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable con ese propósito, ¿no? Pedro lo dice, ¿no? Vosotros sois real sacerdocio, o mejor, sois un reino de sacerdotes y gente santa. Séptimo, tenemos que ser santos a causa de lo que de que Él promete hacerlo. Bien, esta es una gran ayuda para nosotros. Santo será para mí, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. De alguna manera la santidad no es algo solo que nosotros hacemos, sino que de alguna manera es algo que Dios, al nosotros conocerle a Él y el Espíritu Santo venir a vivir a nosotros, el Espíritu Santo nos santifica. Y es algo que Él hace en mí. Claro, yo tengo que hacer, claro, pero es algo más que eso. Es algo más que eso. Porque la santidad, por ejemplo, entonces cualquier persona que hiciera, pues una persona de una ONG, que hiciera cosas buenas y tal, y todo esto, pues también podría ser, ¿no? Pero la Biblia, cuando habla de santo, habla de alguien que conoce a Dios. Por eso dice, santo será para mí, porque yo Jehová es quien nos santifico. La santidad, sin una relación con Dios, no es posible. No es posible. Sin una relación con Dios será hacer cosas buenas. Pero la santidad no es solamente hacer cosas buenas. La santidad es tu naturaleza. Tu nueva naturaleza es esa, la santidad. Al igual que para Dios, su santidad es quien Él es su naturaleza y su esencia, la tuya y la mía también, salvando las distancias que hemos explicado. Podemos estar seguros de ello, porque cuando Dios nos dice que seamos y hagamos y que suframos, Él va a, concluye Él va a satisfacer nuestras necesidades. Así como en el caso de Pablo, quien oró 3 veces pidiendo que le fuera quitado el aguijón en su carne, pero el Señor respondió diciendo, bástate mi gracia. Mirad, ahora acabamos de celebrar, ¿no?, la Reforma, y mencionamos el otro día a Lutero. Si lees alguna biografía de Lutero te das cuenta de esto que estamos hablando. Porque él intentaba ser santo e intentaba obedecer a Dios y no podía. Y lo único que le producía era temor, desconfianza, inquietud, y se pasaba horas confesando, y salía del confesionario, llegaba a su habitación y al rato iba a llamar otra vez a su confesor para que lo volviera a confesar. El confesor le decía, pero hijo mío, ¿qué hace? No, es que... Porque él intentaba ser santo, ¿no? Y no era capaz. No era salvo, evidentemente, ¿no?
Pero si lees cualquier biografía de él explica la diferencia que ocurrió cuando él conoció al Señor. Porque él habla de que esa carga que él tenía se fue. Ya se fue esa carga que él tenía. Y él entonces podía ahora ya tener una relación con Dios de esa manera. Como San Agustín dijo y oró a Dios diciéndole: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque San Agustín sabía también que y él estaba atormentado también, San Agustín, por su pecado y por su bueno, él tenía problemas de carácter sexual y de cosas, ¿no? Y quería cortarse algunas partes de su cuerpo. La mano, por ejemplo. Esto es verdad, ¿eh? O sea, sí. Y él, cuando conoció al Señor, pues esa era su oración. Señor, dame lo que pides y ahora tú pídeme lo que quieras. Porque al final aún la santidad depende de Dios, no depende de mí. Bien, conclusión. Cuanto más pensamos en su santidad, pues más somos inspirados a adorarle. Segundo, muchas veces estamos oprimidos por nuestra impureza, pero podemos alegrarnos en uno que está libre de caída o imperfección. Ya sé, yo soy pecador, sí, pero tengo un Dios santo. Y eso hace la diferencia. Le alabamos porque todas las demandas de su santidad fueron suplidas por la obra de Jesús, el Salvador, en la cruz. Todas las demandas de santidad que tenían que ver con nuestra aprobación por Dios fueron satisfechas en la cruz. Si los serafines y los querubines cubren su rostro y se postran ante la luz enceguedora de su pureza, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Lo que os dije yo antes. ¿Qué sentimiento tenemos al entrar en la presencia de Dios? Ah, pues aquí estamos ya, como el que entra en un restaurante, ¿no? Su santidad debería moldear nuestro comportamiento diario, encontrar el pecado más y más repugnante. Esto es algo que a mí a veces en el sentido de que estamos hablando, que muchas veces, a mí en lo personal esto es una cosa que no sé si es la palabra, pero me atormenta un poco, ¿no? Que muchas veces digo, Señor, ¿por qué no veo esto malo? ¿O por qué cedo en estas cosas, no? Y luego me pongo a pensar y me pongo a orar, ¿no? Y digo, pues sí, esto yo debería de cada vez de las cosas que fueran más repugnantes para mí, ¿no? Temple, un gran escritor, también decía: no es creyente quien no es santo, y no es santo quien no es creyente. Ahí os lo dejo para que lo meditéis. No me da tiempo a explicarla. Y para terminar, no hay nadie como Él. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. Esto, a grosso modo, a brocha gorda, es la santidad de Dios. Y también, de paso, hemos visto algo también de la nuestra. Si hay alguna pregunta, nos hemos pasado 4 minutos, tampoco tanto. Que sea santa. Eso no es una pregunta, eso es una afirmación. Bueno, si en algún momento yo estoy intentando porque claro, esto de los atributos de Dios es teología pura y dura, ¿no? Y estamos intentando pues hacerlo de una manera que también todos lo podamos, que pueda ser accesible a nosotros, ¿no? Bien, pues oramos. Manuel, ¿puedes orar?